Cordial saludo y bienvenidos de nuevo al canal de CESDES. Vamos a ver ahora otra aplicación interesante de Power Query. Cómo hacer diferentes operaciones matemáticas utilizando Power Query. Concentrémonos en la hoja de Excel. Entonces, vamos arriba, tenemos primero acá, en la columna B, una serie de números, digamos, números aleatorios, cualquier valor. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer con esos números utilizando Power Query. Entonces vamos arriba a la ficha datos, que como sabemos es donde tenemos las herramientas de Power Query, acá en el grupo obtener y transformar. Para poder utilizar esta herramienta, para poder aplicarla, debemos convertir la lista en una tabla de Excel. Entonces, control E para crear la tabla y aceptar. Entonces ya nos convirtió la lista en una tabla. Observemos que le está poniendo acá como nombre tabla número 5. Vamos a cambiar ese nombre. Vamos a ponerlo tabla números. Tabla números. Bueno, simplemente por ponerle un nombre personalizado. Entonces, situados dentro de la tabla, nos vamos ficha datos y en el grupo obtener y transformar escogemos desde una tabla. Inmediatamente se nos abrió el editor de Power Query. Entonces vamos a ver las diferentes operaciones que podemos hacer. Entonces, hay dos casos. Primer caso, que queramos hacer las operaciones sobre la misma columna donde tenemos los datos. Y el segundo caso, que queramos que el resultado de las operaciones nos aparezca en una columna diferente. Entonces, en el primer caso, si queremos que los resultados aparezcan en la misma columna, o sea que cambien los valores, entonces para eso lo hacemos desde la ficha transformar. Entonces vamos a hacer aquí unos casos, pues nos vamos a devolver utilizando los pasos aplicados, el paso a paso que nos aparece aquí a la derecha, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí algunas operaciones. Entonces, transformar. Entonces aquí a la derecha tenemos un grupo que se llama columna de números. Entonces observemos los tipos de operaciones que podemos hacer. Operaciones estadísticas, ya vamos a ver qué tenemos ahí. Operaciones estándar, simplemente suma, multiplicación, resta, etc. Científicas, valor absoluto, o sea que todo lo dejaría positivo en el caso de que tuviéramos negativo. Elevar a una potencia, cuadrado, cubo, a cualquier potencia, sacar raíz, raíz cuadrada. Exponente, que realmente no he visto ningún efecto. Logaritmo es calcular, puede ser el logaritmo base 10 o logaritmo natural. Y el factorial, que ya vamos a ver en algunos números, nos va a dar un número fácil de entender. Ya vamos a ver qué es el factorial más adelante. Entonces, vamos a comenzar aquí con algo sencillo. Vamos a hacer 2, 3 casitos acá y luego pues hacemos los cálculos creando una nueva columna para que no tengamos que estar eliminando lo que hacemos. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo estadístico. Entonces venimos aquí a estadística, podemos calcular, por ejemplo, que nos muestre cuál es la suma. Entonces la suma de todos los datos que tenemos es 3230. Observemos que el editor de Visual Basic nos genera aquí otra ficha que se llama transformar. Y podríamos seguir haciendo otras operaciones sobre el resultado que nos dio. Podríamos pasar ese valor a una tabla o a una lista. Por ejemplo, si le decimos que a la tabla, se nos va generando una tabla con esos valores. Ya podríamos venir aquí a la ficha inicio y pasarla a una hoja de Excel, pues no tendría mucho sentido acá. Vamos a devolvernos en los pasos, entonces vamos a eliminar los pasos que hemos realizado. Vamos desde aquí en adelante para que tengamos los pasos, los números originales. Clic con botón derecho, eliminar hasta el final y decimos eliminar. Bueno, otro cálculo que podríamos hacer, volvemos aquí a la ficha transformar, es escoger, por ejemplo, el promedio. Démosle un promedio. Entonces ahí nos está mostrando el promedio. Observemos lo que ocurre y volvemos aquí a origen y queremos hacer otro cálculo. Entonces ahora digamos otro cálculo estadístico, otra vez transformar, volvemos a estadísticas y vamos a decir, por ejemplo, que nos
calcule la desviación estándar. Observen que nos sale un paso de advertencia diciendo que insertar ese paso puede afectar los pasos posteriores, o sea, lo otro que ya teníamos calculado. Decimos insertar, entonces nos calculó la desviación estándar, 136.32, pero vamos a ver qué ocurrió con el promedio que no había calculado antes. Nos está generando un error. Entonces, esos cálculos los tenemos que hacer es de a uno. O sea, ir calculando sobre el resultado anterior. Vamos a eliminar estos dos pasos, a ver, eliminar hasta el final y eliminar. Bueno, volvemos a la tabla. O sea, en la secuencia de pasos, digamos aquí sacamos, por ejemplo, la desviación estándar, el promedio. Entonces la otra operación que hagamos será sobre ese resultado. Y así sucesivamente las operaciones que vamos haciendo van teniendo lógica y van dando resultado con base en el resultado anterior. Pero si lo hacemos con base en los números originales, pues se nos va a generar error, ¿no? Bueno. Otras operaciones que podríamos hacer es la que operación estándar. Entonces, digamos, por acá nos estaría dando la suma, multiplicar por un determinado valor. Supongamos que queremos multiplicar todos los valores que tenemos ahí por 10, supongamos ahí. Entonces, multiplicar, nos aparece aquí el cuadro multiplicar, el cuadro de diálogo, escribimos 10 y aceptar. Entonces vemos que todos los datos nos quedaron multiplicados por 10. Vamos a hacer sobre esos mismos, vamos a hacer otro cálculo. Ahora vamos a suponer que queremos dividir esos números, dividirlos por 5, digamos. Entonces venimos aquí estándar, dividir, a ver que divida por 5. Aceptar. Entonces ahí nos dividió los datos que teníamos en la misma columna por 5. Tenemos acá otra opción interesante, que es la del módulo. A ver, esta operación que vamos a hacer aquí es similar a lo que hace la función de Excel residuo, o sea que nos dice cuánto sobra cuando dividimos por un determinado número, o sea, nos va a dar el sobrante. Vamos a hacerlo acá, ahora más adelante lo hacemos nuevamente para que observemos mejor en una nueva columna. Vamos a hacerlo aquí rápidamente, vamos a decir que nos diga que el divisor sea 10, entonces el resultado es la división de cada número por 10 y nos genera lo que sobra. Por ejemplo, acá, a ver, acá 128 dividido 10 nos debe dar, sería 120, que es lo entero y sobraría 8, entonces aquí el resultado debe ser 8. Acá donde tenemos 100 es exactamente múltiplo de 10, entonces el sobrante va a ser 0. Acá en este que es 54, entonces sería 50 y sobran 4, 50 dividido 10, ¿cierto? División exacta y sobran 4, sucesivamente. Aquí sobrarán 4, aquí sobrará 0, etc. Digámosle aceptar. Efectivamente, entonces aquí el primero 8 y demás. Eso se vería mejor si lo hacemos en otra columna. Vamos a hacerlo ahora. Bueno, y así sucesivamente podemos aplicar a los valores de esta columna todo lo que tenemos acá. Entonces aquí tenemos otras operaciones, por ejemplo, elevar a una potencia, un logaritmo, etc. Pero vamos a hacer eso mostrándolo en una columna diferente para que sea más claro. Entonces vamos a eliminar los pasos de aquí en adelante, volvemos aquí a los pasos aplicados para volver a los datos originales, ¿no? Entonces clic con botón derecho, eliminar hasta el final y eliminar. Bueno, entonces vamos a hacer algunas de esas, de las operaciones que habíamos hecho, pero ya que nos genere el resultado en otra columna para que entendamos mejor el cálculo que se hace. Entonces venimos acá nuevamente, perdón, a la ficha agregar columna. Entonces ya nos pasamos a agregar para que el resultado aparezca en una nueva columna. Observemos que cuando nos pasamos a la ficha agregar no podemos hacer operaciones estadísticas. La operación estadística solamente las podemos hacer cuando vamos a afectar la misma columna donde están los datos. Bueno, entonces vamos a hacer aquí operaciones estándar. Entonces, otra vez, por ejemplo, la de sumar, que lo llama agregar. Entonces, a cada número de los que tenemos ahí, le vamos a sumar un determinado valor. Pero perdón que aquí me falta un paso. Cancelar, debo seleccionar toda la columna, ¿no? Seleccionar toda la columna,
Ahora sí, agregar, que es sumar. Vamos a decir que le vamos a sumar 50 y aceptar. Entonces nos crea una columna, fíjense, se llama adición, donde el resultado es el valor que tenemos en la columna número más 50, aquí 50, 50, 100, etc. Bueno, otra operación estándar, por ejemplo, multiplicar. Vamos a multiplicar, por ejemplo, por 2 los valores de la columna número, entonces por 2, aceptar. Entonces nos va a quedar el doble de 50, 100, el doble de 10, 20, etc. Vamos a hacer otra operación. Por ejemplo, dividir. Entonces vamos a dividir, por ejemplo, por 8. Aceptar. Entonces, por ejemplo, 64 y 8 nos da 8, ¿no? Digamos, fácil de entender ahí. Y así cada uno de los números, pues, está dividido por 8. Ahora, otra, la de módulo, que decíamos que el módulo es el residuo. Entonces nos va a dar cuál es el residuo al dividir cada uno de estos datos que tenemos en la columna número por el número que escribamos en esta caja. Vamos a decir que el divisor es 10, como lo hicimos antes, digamos aceptar. Entonces, aquí nos está dando el módulo o residuo. 64 y 2, 10, entonces nos daría 6 y sobran 4. 50 dividido 10, residuo 0 porque es múltiplo de 10. 27 dividido 10, entonces nos daría 2 y sobran 7. Y así sucesivamente, no está el residuo, ¿no? Entonces es lo mismo que hace la función residuo en Excel, que tiene unas aplicaciones muy importantes, muy útiles, que vemos en el curso de Excel avanzado. Otras operaciones. Veamos acá. Dividir entero. Entonces nos va a dar la división mostrando solamente el entero, sin decimales. A ver, démosle clic, dividir entero. Y vamos a decir que el divisor sea 10. A aceptar. Entonces acá, por ejemplo, nos dio 6, ¿cierto? Si sumamos acá el entero más el residuo, pues nos va a dar el número que teníamos acá, ¿no? Bueno, muy bien, aquí sería 2 por, perdón, a ver, reconsideremos, sería acá, sería, para que nos dé este número, sería 6 por 10, que fue el divisor, 60, más 4, 64, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, acá, 5 por 10, 50, más el residuo, 2, 52, y así sucesivamente, ¿no? Para que quede más claro. Vamos a hacer otras operaciones, pero ya acá utilizando el, el campo o el comando de las operaciones científicas. A ver, no importa que nos quede muy lleno de columnas, ya luego las pasamos a Excel y vamos a ver todos los resultados. Entonces, seleccionemos nuevamente la columna original de números. Venimos aquí científico, entonces por ahí, valor absoluto. Si tuviéramos valores negativos, pues todo lo va a poner positivo. Potencia, elevar a una potencia que puede ser al cuadrado, o al cubo, o a la potencia que escojamos. Si damos clic aquí en potencia, pues aquí escribimos el valor del exponente. Vamos a, para que no nos aparezcan valores muy grandes, vamos a decir que fuera al cuadrado, para que hagamos ahí los cálculos y los verifiquemos mentalmente. Aceptar. Entonces, por ejemplo, el cuadrado de 2, 4, el cuadrado de 10, 100, el cuadrado de 3, 9, y así sucesivamente. Vamos a hacer otra operación, otra vez aquí, científico, y ahora podemos sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces, si sacamos raíz cuadrada, démosle clic en raíz cuadrada, pues nos daría aquí, por ejemplo, raíz cuadrada de 64 es 8. Y así la raíz cuadrada de cada uno de los valores que tenemos ahí. Acá, aquí tenemos otra raíz cuadrada exacta de 625. Raíz cuadrada 25. Por aquí también raíz cuadrada 81, 9, etcétera, ¿no? Bueno, otra operación. Lo estamos haciendo todo con base en la columna número, ¿no? Otra operación, por ejemplo, el logaritmo.
Entonces podemos calcular logaritmo base 10 o logaritmo natural. Entonces, por acá a ver si tenemos un 10, por ejemplo, el logaritmo base 10 de 10, pues es 1. El logaritmo, a ver si tenemos por aquí algún 100. Bueno, vamos a calcular el logaritmo. Físico logaritmo de 10. Entonces, acá para el valor que teníamos acá, que es 10, nos da que el logaritmo base 10 es 1, porque 10 elevado a la 1, pues a 10, ¿no? Bueno, a ver si no hay algún otro logaritmo entero por acá, no. No teníamos por ahí un 100 y un 1000 que nos hubiera mostrado el punto más claramente. Bueno, otra operación a la columna de números. Entonces venimos aquí, científico, y el factorial. Ya habíamos mencionado el factorial en algún video anterior. ¿Qué es el factorial de un número? Es la multiplicación de los números enteros consecutivos hasta llegar a ese número. Por ejemplo, el factorial de 10 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Ese es el factorial de 10. El factorial de 5, aquí tenemos 5, entonces será 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Ese lo podemos calcular inclusive mentalmente. 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, 24 por 5, 120. Entonces el factorial de 5 debe ser 120. A ver, vamos a verificar a ver si no estamos errados en el cálculo. Entonces démosle aquí número. Es muy probable que el factorial de números ya grandes nos dé infinito. O sea, que sale del rango de valores que maneja Excel. Entonces nos aparece infinito. Entonces, vengamos acá donde dice científico, digamos factorial y observemos a ver resultados. Entonces, por ejemplo, decíamos que el factorial de 5, el número que teníamos allá, es 120. El valor acá, se me perdió aquí por esta columna, 5. Entonces el factorial es 120 y así sucesivamente. Observemos que hay unos valores acá pues en notación científica muy grandes, otros que dicen infinito, finito, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. También podemos hacer operaciones de trigonométricas. Entonces acá, por ejemplo, donde tenemos aquí trigonometría, es calcular seno, coseno, las inversas, arco, coseno, etcétera. Tangente, pues eso dejémoslo ahí para que cada uno lo practique. Acá tenemos unas operaciones de redondeo que son muy interesantes. A ver, vamos para observar eso mejor. Vamos a eliminar aquí unas columnas para que las tengamos aquí más cerca y podamos observar qué es lo que hace. Por ejemplo, vamos a eliminar desde división para abajo, o sea, de esta columna hacia abajo, vamos a eliminar las columnas para que tenemos columnas nuevas, ¿no? Ya cada uno puede repetir el cálculo, etcétera, y pues detallar ahí la operación. Entonces, eliminar hasta el final, digámosle que sí. Bueno, entonces, lo dejé en división, no era desde acá, a ver, eliminar hasta el final, bueno, ahora sí. Entonces, vamos a ver las operaciones acá de redondeo que son interesantes y son similares a las que podemos hacer en Excel. Estas dos, redondear al alza y redondear a la baja, aplican solamente cuando tenemos decimales. Entonces va a redondear hacia arriba, digamos al alza, siempre redondeará al superior, al decimal superior, y a la baja siempre al inferior, ¿no? Ahora, en redondear, acá ya podemos controlar manualmente a cuántos decimales queremos que se redondee. Entonces, si aquí tuviéramos un número, por ejemplo, con 8 decimales, entonces podríamos aquí redondearlo a que nos muestre que es redondeado a 2 o 3 decimales. Esa es una opción que ustedes la pueden verificar
sin problema. Pero hay una aplicación aquí muy interesante. Es cuando acá entramos un número negativo, también algo que se puede hacer directamente en Excel con la función redondear. Entonces, por ejemplo, y aquí le decimos que redondee y le entramos aquí un -1. Tienen que aquí dice posiciones decimales, es cuando decimos, hombre, redondee a tanto número de decimales, pero vamos a ver qué ocurre cuando le decimos, por ejemplo, -1 y aceptar. Entonces nos está redondeando es a la decena más cercana al número. ¿Cuál es la decena más cercana a 64? 60. La decena más cercana a 27 es 30, o sea, en este caso lo sube. La decena más cercana a 2, 0, la disminuyó. La decena más cercana a 52, 50. ¿Ah? La decena más cercana a 15, 20. Y así sucesivamente. La decena más cercana a 625, 620. Bueno, vamos a hacer ahora lo mismo, pero le decimos que -2. Entonces aquí redondear, redondear, y le escribimos aquí -2. Entonces ahora nos va a redondear a la decena más cercana. Entonces, perdón, a la centena, centena más cercana. Centena más cercana a 64. 100. Sube. Centena más cercana a 50. Lo bajo a 0. ¿Ah? O sea, todo lo que sea mayor a 50 lo va a subir hasta 100. Mire, 52 a 100. Centena más cercana a 423 es 400. Centena más cercana a 625, 600. Centena más cercana a 386, 400. Y así, ya ven, ¿no? Bueno, entonces es otra aplicación bien interesante y tiene su correspondiente en una función de Excel, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, para terminar finalmente, entonces vamos a pasar todo esto a Excel. Entonces nos venimos acá a inicio, cerrar y cargar, y nos van a pasar todas esas operaciones a Excel, ¿no? Entonces ya sabemos que esta es una consulta, ¿no? Es una consulta. Digamos que Excel crea una conexión entre los datos originales, que son los que teníamos acá, ¿ah? A partir de esta tabla que hicimos la consulta, es crear una conexión entre esos datos y esto que nos está mostrando acá. Por eso, si acá a estos datos originales le agregamos nuevos datos, a partir aquí de la fila 48 agregamos otros nuevos datos, entonces eso lo podemos, digamos, transferir a la consulta simplemente actualizando la consulta. Observemos que aquí tenemos hasta la fila 48. Vamos simplemente a copiar unos nuevos datos. Acá vamos a tomarlos de aquí, cualquiera, por ejemplo, estos 5 datos de acá. Tiene que ver exactamente, digamos, ahí tendríamos 5 filas que estoy copiando. Las copiamos acá a los datos originales y vamos a actualizar la consulta. Entonces simplemente venimos acá donde está la consulta, la conexión, damos clic con botón derecho y de una vez nos está diciendo que se cargaron más filas, ¿no? Fíjense a ver si están a actualizar, nos faltaba darle a actualizar, ya se cargaron las 5 filas adicionales. Entonces ahora tenemos acá los mismos cálculos que hicimos, pero aplicados a los nuevos datos que pasamos a los datos originales, ¿no? Muy bien, entonces con eso terminamos esta presentación de otras aplicaciones interesantes de Power Query que nos pueden facilitar, pues, elaborar muchos cálculos de una manera sencilla. A quienes quieran participar en nuestro curso de Excel avanzado, les recomendamos entrar a nuestro sitio web, donde pueden ver la información completa, el programa, horarios, demás. Muchas gracias por la atención y hasta un nuevo video. Muchas gracias.